Heaven Official Blessing, la bendición del oficial del cielo, capítulo 11. El antiguo templo cerrado de la montaña, el bosque de los cadáveres colgantes, parte 3. Esta mujer fantasma tenía un rostro ovalado y un par de cejas arqueadas. Era extremadamente hermosa. Esa belleza que alguna vez había emanado heroísmo, ahora solo sangraba un terrible resentimiento difícil de ocultar, como si todo su odio hubiese sido concentrado y confinado muy dentro donde la luz nunca llegaba. El vestido matrimonial que llevaba puesto estaba desgastado y harapiento desde la parte bajo las rodillas. Era bastante obvio ahora cómo los rumores habían comenzado. Ambos se miraron en silencio por un momento. Después, Xielian finalmente habló. «¿Xuanji?» Al parecer, habían pasado muchos años ya desde la última vez que alguien la había llamado por su nombre. Le tomó un buen rato al resentimiento reflejado en su rostro para dispersarse ligeramente. Una luz relampagueó a través de sus ojos. Ella habló. Él te envió a buscarme, ¿no es cierto? Él, Xielian podía adivinar quién era. Ciertamente debería tratarse de nada más y nada menos que el general Pei. Xuanji procedió a preguntar. ¿Dónde está? ¿Por qué no vino él mismo a buscarme? Mientras hablaba, su rostro mantenía una expresión ferviente, esperanzada y anticipadora que hizo a Xielian creer que era mejor no responder con un no. Viendo el silencio de Xielian, Xuanji colapsó y se sentó en el suelo repentinamente. Se recargó contra la estatua de este atractivo y alto dios marcial. Su atuendo carmín se esparció sobre el suelo, muy parecido a una gran flor de sangre. Con su cabello desaliñado y su rostro contorsionado por el dolor, parecía estar siendo sometida a un terrible tormento. Xuanji preguntó, ¿por qué no viene a verme? Esta era otra pregunta que Xielian no podía contestar, por lo cual solo podía permanecer en silencio. Xuanji levantó la cabeza y observó la estatua. De inmediato comenzó a gemir amargamente. «Pei-Lan, oh, Pei-Lan, traicioné a mi reino por ti. Lo abandoné todo y me convertí en esto. ¿Por qué a pesar de todo aún no has venido a verme?» Con ambas manos, Xuanji tiró de su propio cabello mientras continuaba preguntando. «Pei-Lan, ¿acaso tu corazón está hecho de acero?» Xielian la observó en silencio. Después de haber escuchado esas líneas, reflexionó internamente. Xuanji dijo que había traicionado a su propio reino por él. ¿Podría esto significar que el general Pei tomó ventaja en un momento de pasión para filtrar información militar secreta y conducir al reino de Xuanji hacia una derrota inminente? También mencionó que la razón de su estado actual se debía al general Pei. Por estado actual, claramente debía referirse a su miserable condición de piernas rotas. Xuanji había sido una general, era imposible ir al campo de batalla siendo discapacitada, lo que solo podía significar una cosa: sus piernas se habían roto después. ¿Tenía esto algo que ver con el general Pei también? ¿Podría ser debido al abandono lo que la condujo a un profundo resentimiento? Aunque Xielian creía que tener este tipo de pensamientos era de mal gusto, tomando en cuenta el profundo resentimiento de Xuanji, tan lastimoso al punto de ser capaz de hacerle daño a los inocentes, sus pensamientos podrían ser vulgares, pero solo podía forzarse a sí mismo a seguir pensando de este modo por ahora. De repente, el grito de una joven vino desde fuera del templo. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Xielian y Xuanji vieron fuera de la ventana al mismo tiempo. Lo que vieron dentro del círculo en el que Ruoye estaba convertido fue a una persona arrastrando fuera al niño en vendajes. Xiao Jin estaba colgando firmemente de la pierna de esta persona sin soltarlo ni un poco. El hombre en cuestión no paraba de lanzar maldiciones. Esta persona era de hecho el joven líder de antes. «¡Lárgate, basura inútil! ¿Qué harás si la atraes aquí?» Xiao Jin gritó. «¿Y qué si la atraigo aquí? Tú eres por mucho más aterrador que cualquier fantasma. De hecho, prefiero a la mujer fantasma más que a ti». Justo como parecía, el joven líder que Xielian había noqueado con Ruoye se había despertado ya. Ver que su alrededor estaba lleno de novias muertas lo asustó al principio. Sin embargo, inmediatamente se percató de que no podían percibirlos. Envalentonado, lleno de fuerza y sin cerebro, pensó que mientras los demás estaban lo suficientemente asustados para no moverse, él mismo arrastraría al niño en vendajes montaña abajo para reclamar la recompensa y así quedársela para él mismo. No le importaba realmente si este niño era el verdadero novio fantasma o no. Si todos en el pueblo creían que lo era, entonces lo era. ¿Quién iba a pensar que Xiao Jin iba a lanzársele encima, gritando y haciendo todo un escándalo?
llamando la atención de todas las novias deambulantes y al mismo tiempo despertando el interés de Xuanji desde dentro del templo. Cuando Xielien se dio cuenta de que se trataba de este joven líder otra vez, lamentó no haber sido lo suficientemente despiadado antes. Debió haberlo noqueado sin piedad, de modo que no pudiese despertar por 3 días y 3 noches. Xielien gritó: «¡Regresen al círculo de inmediato!». Cuando el joven líder se percató de repente de que una niebla oscura se estaba acercando hacia él, quiso volver en sus pasos de inmediato, pero, ya que hasta hace un momento estaba arrastrando consigo al niño en vendajes y su pierna estaba siendo fuertemente apretada por Xiao Jin, lo cual lo hizo más lento, instantáneamente fue tragado por esta niebla oscura y traído directamente hacia las garras de Xuanji. Mientras se daba la vuelta para observar, pensó: «Esta desaliñada y tenebrosa mujer no es exactamente la novia que toqué y juzgué en el templo». A estas alturas, el joven líder finalmente conoció el miedo y comenzó a gritar. Xuanji retorció sus 5 dedos, atravesando su piel y arrancando su cráneo de entre su grueso cuero cabelludo. El cráneo que había sido arrancado aún estaba caliente, su boca boquiabierta en un grito «¡Ah!». Dentro del círculo blanco, los espectadores también comenzaron a gritar, sus almas casi saliendo de sus cuerpos. «¡Ah!». Xiao Jin también estaba aterrorizada, gritando mientras arrastraba de vuelta al niño en vendajes. Xuanji se acercó a ellos con sus 5 garras extendidas, pero esta vez Xielien se precipitó frente a ella para bloquearla y dijo: «General, detenga esta matanza». La había llamado General, con el propósito de hacerle recordar que alguna vez había sido una heroína que atacaba desde las líneas frontales en el campo de batalla para proteger y defender a su reino. No obstante, Xuanji instantáneamente aplastó el cráneo que aún permanecía gritando entre sus dedos hasta reducirlo en pedazos. Su hermoso rostro ahora estaba en su mayor parte deforme. Ella se burló. «¿Acaso tienen miedo de venir a verme?». Xielien estaba entre la espada y la pared. Pensó para sí mismo: «¿Debería pretender ser alguien enviado por el general Pei?». Aunque en realidad Xuanji no necesitaba una respuesta, carcajeó de manera ruidosa y se giró para apuntar a la estatua del dios. «Yo misma incendié tus templos y desaté el caos en tu dominio, todo con la esperanza de que vinieras a verme al menos una vez. He esperado por ti todos estos años». Observó la estatua de manera perdida por un largo rato y de pronto saltó sobre ella, estranguló su cuello y la sacudió violentamente mientras decía a gritos: «A pesar de todo, aún te rehusas a venir a verme. ¿Acaso porque sientes culpa por lo que me hiciste? Mira mis piernas, mira mi apariencia ahora. Todo fue por ti, todo. ¿Acaso tu corazón está hecho de acero?». Como alguien ajeno a esto, Xielien no creía tener el derecho de comentar al respecto. Sin embargo, de acuerdo con sus propios sentimientos, no podía evitar pensar para sí mismo: si quería verlo, ¿no podría hacerlo de una manera mucho más normal? Si existiera alguien que quisiera llamar mi atención con estos métodos, yo jamás querría encontrarme con esa persona. Por otra parte, Xiao Jin y el niño en vendajes finalmente habían vuelto al círculo y estaban mirando en su dirección. Xiao Jin susurró con ansiedad: «Señor». Al escucharla, Xielien sonrió, indicándole que no tenía de qué preocuparse, pero ¿quién iba a imaginar que esta pequeña sonrisa causaría que el rostro de Xuanji se contorsionara instantáneamente? Saltando desde lo alto de la estatua celestial, se acercó con rapidez y dijo: «Ya que no me miras a mí, pero te gusta mirar a todas esas mujeres sonrientes, haré que puedas verlas sonreír hasta que estés satisfecho». A pesar de que se trataba de Xielien a quien estrangulaba, sus palabras estaban completamente dirigidas hacia el general Pei. Xielien en un principio creyó que, ya que Xuanji no podía casarse con la persona a la que amaba, viendo a todas esas novias en sus procesiones nupciales, sonriendo felizmente, su corazón se habría llenado con terribles celos, pero jamás habría imaginado que la verdadera razón era porque al general Pei le gustaban las mujeres que amaban sonreír. En su estado mental trastornado, se las arregló para digerir esa línea de pensamientos y conectarla hacia las novias que estaban a punto de casarse. No era de extrañar el por qué quemaba todos los templos Mingguan bajando la montaña. Seguro no podía soportar la idea de ver a todas esas mujeres yendo y viniendo, dentro y fuera de los templos del general Pei todo el día, al mismo tiempo que todas compartían la misma estatua celestial que ella. Esta mujer fantasma era digna de estar en el rango Ira, porque a pesar de tener las piernas rotas, era increíblemente veloz. Incluso cuando había sido golpeada por Ruoye, se mantuvo increíblemente fuerte. Xielien y ella terminaron de repente en un punto muerto al estrangularlo. Estaba a punto de llamar a Ruoye cuando escuchó un grito.
Cuando Xiaojin se percató de la posición en la que se encontraba con la novia fantasma, sin pensarlo dos veces, juntó una rama del suelo y se precipitó para atacar. Mientras corría, gritó con fuerza, como si esto fuera a darle, de algún modo, más coraje y fuerza en el proceso. Xuanyi ni siquiera necesitó hacer algún movimiento excesivo en contra de Xiaojin. Simplemente se giró a verla y en ese momento exacto, Xilian salió volando de vuelta de donde venía antes de poder siquiera acercarse un poco. Salió disparada muchos metros lejos, aterrizando sobre su cabeza. El pequeño en vendajes bramó roncamente ¡ah! Y se acercó corriendo. Xilian estaba también impactado. Sin embargo, de repente sintió un escalofrío detrás de su cabeza. Las 5 garras de Xuanyi ya estaban posicionadas en la parte superior de su cabeza, tratando de arrancar su cráneo justo como había hecho con aquel joven líder antes. En un momento de desesperación, la mano derecha de Xilian agarró la muñeca de Xuanyi y gritó ¡átala! El sonido ¡sha! ¡sha! Se disparó en el aire mientras una seda blanca aparecía inmediatamente. Rouye se posicionó a sí misma alrededor de Xuanyi, atando la parte superior de su cuerpo y movilizando sus brazos en su espalda. Ya que las piernas de Xuanyi estaban inhabilitadas de por sí, le fue imposible esquivar este movimiento a tiempo. Ella cayó precisamente sobre sus rodillas. Luego procedió a rodar por el suelo en un intento por romper la seda blanca. Sus acciones, sin embargo, solo hacían que Rouye se apretara aún más. Habiendo escapado de esta crisis, Xilian ni siquiera fue capaz de recuperar su aliento por completo cuando corrió en la dirección en la que Xiaojin había aterrizado. Sin ningún tipo de protección ahora, las personas estaban lo suficientemente asustadas para moverse de sus lugares. Aún así, había otras personas lo suficientemente audaces que ya se habían acostumbrado a la presencia de las desorientadas novias y se acercaron a rodear a Xilian y a Xiaojin. El niño en vendajes se arrodillaba al lado de Xiaojin sin saber exactamente qué hacer. Estaba tan angustiado como un pequeño insecto en una tetera caliente. Nadie se atrevía a moverla porque temían que se hubiese roto algo vital. Si la movían ahora, podían empeorar su situación. Xilian rápidamente revisó su condición actual, a pesar de saber muy dentro en su corazón que, no importaba cuán cuidadoso fuese con ella, cualquier intento sería en vano. Con una caída como esta, era bastante obvio que no sobreviviría. Aunque el tiempo que había pasado con Xiaojin no era mucho, sin mencionar que no conversaron mucho tampoco, pero estaba seguro de que a pesar de su apariencia fea, su corazón era bondadoso, y haber terminado de este modo realmente ponía un gran peso sobre su corazón. Por otro lado, Xuanyi seguía sin ser capaz de liberarse del agarre de Rouye. Dentro de su corazón, Xilian pensó, aun si es en vano, no puedo dejarla morir en esta posición. Así que, cuidadosamente, la giró. El rostro de Xiaojin estaba empapado en sangre, pero aún tenía un suspiro de vida, así que murmuró ligeramente. Señor, terminé siendo un estorbo más que una ayuda para usted. ¿Acaso no? Aunque no le había estorbado en realidad, no había sido de real ayuda tampoco. En ese entonces, Xilian ya estaba a punto de llamar a Rouye, así que no necesitaba ayuda. Respecto a la rama que ella había escogido como arma, incluso si hubiese sido capaz de asestar un golpe a Xuanyi, no habría ningún resultado en realidad. Lo que era verdad era que era imposible por cualquier medio acercarse a la mujer fantasma en primer lugar. Así que, si debía ser sincero, ella había arriesgado su vida por nada. Xilian en cambio dijo, no fue así, me has ayudado bastante. De no ser por tu distracción, no habría podido atraparla. Todo fue gracias a ti. Aún así, la próxima vez no vuelvas a hacerlo, por favor. Si quieres ayudar, debes hacérmelo saber primero. De otro modo, si no actúo a tiempo, todo podría terminar mal. Xiaojin sonrió y dijo en un suspiro, Señor, no necesita animarme. Sé que no fui de mucha ayuda. Y también sé muy bien que no habrá una próxima vez. Su voz se apagaba poco a poco mientras tosía más y más sangre. Entre los charcos rojos también había un par de dientes que se habían roto. El niño en vendajes estaba angustiado, al punto en el que no podía contener los espasmos de su cuerpo y solo podía bramar e intentar decir algo. Xiaojin se dirigió a él. En el futuro, no bajes la montaña para robar comida otra vez. Si te atrapan haciéndolo, te golpearán hasta matarte. Xilian habló. Si se encuentra hambriento, siempre puede acudir a mí. Escuchando esas palabras, la vista de Xiaojin inmediatamente se levantó. ¿De verdad? Entonces se lo agradezco mucho.
Mientras sonreía, las lágrimas gotearon desde sus pequeños ojos. Suavemente dijo: «Pienso en mi vida entera. No hubo muchos días felices para mí». Xielian no supo qué decir, así que palmeó su mano ligeramente. Xiaojin suspiró. «Oh, bueno, no importa. Tal vez solo fui alguien que nació siendo desafortunada». Estas palabras sonaban un poco graciosas. Además de eso, debido a su nariz torcida y ojos rasgados, era tan fea que en realidad era un poco cómico. La sangre y lágrimas escurriendo por sus mejillas también la hacían lucir más graciosa. Mientras las lágrimas caían, Xiaojin continuó hablando. «Pero, a pesar de todo, yo aún... Habiendo dicho eso, Xiaojin dejó salir su último aliento de vida y murió. Viendo al niño en vendajes que ella ya había muerto, abrazó el cuerpo de Xiaojin y comenzó a sollozar en silencio. Su cabeza se hundió en su estómago como si de pronto perdiera lo único que tenía y se rehusó a levantar la cabeza de allí otra vez. Xielian se acercó y le cerró los ojos a la joven, mientras silenciosamente le decía desde el fondo de su corazón: «Tú eres mucho más fuerte de lo que yo soy». Justo en ese momento, el bizarro sonido de una campana se hizo presente. Dong, dong, dong. 3 campanadas hicieron increíble eco. Xielian instantáneamente reprimió un repentino mareo y se preguntó en voz alta: «¿Qué sucede?». Cuando analizó sus alrededores, notó que las novias habían colapsado en el suelo. Solo sus brazos seguían levantados, apuntando al cielo. Los campesinos también cayeron y no volvieron a levantarse, como si perdieran la conciencia debido al repicar de estas campanas. Xielian también se había sentido un poco mareado. Con una mano en su frente, se frotó para mantenerse en pie, pero sus piernas se sintieron débiles y cedieron de inmediato. Arrodillándose, afortunadamente, alguien lo ayudó. Cuando levantó la cabeza para ver de quién se trataba, descubrió que era Nanfeng. Al parecer, después de que las 7 novias se adentraran al bosque, se separaron en diferentes direcciones. Nanfeng prácticamente tuvo que recorrer la montaña entera para atraparlas a todas y recién había llegado. Viendo su actitud calmada, Xielian inmediatamente preguntó: «¿Qué pasa con esa campana?». Nanfeng le respondió: «No necesita preocuparse, son los refuerzos». Siguiendo su línea de visión, Xielian descubrió de repente que una fila de soldados había aparecido frente al templo Mingguan. Todos en la fila de soldados vestían armaduras que brillaban con poder divino, mientras que una aura gloriosa radiaba ligeramente de sus cuerpos. Justo enfrente estaba de pie un joven, alto y apuesto general. Estaba claro que no era una persona ordinaria. Este general se acercó con sus manos juntas tras su espalda. Una vez que ya estaba frente a Xielian, reverenció levemente y dijo: «Su Alteza». Antes de que Xielian fuese capaz de abrir su boca para preguntar, Nanfeng dijo en voz baja: «Este es el general Pei». Xielian inmediatamente le dio una mirada a Xuanyi, quien estaba en el suelo, y repitió: «¿El general Pei?». Este general Pei no era lo que había imaginado, además de que tampoco lucía igual que a la estatua celestial. Aquella estatua emanaba heroísmo, su semblante estaba rebosante de arrogancia, atraía a cualquiera de manera poderosa e invasiva, mientras que, a pesar de que este joven general también era bastante atractivo, su complexión era pálida y su semblante lucía pacífico como frío jade, carente de intenciones asesinas y lleno de una imperturbable calma. Este hombre podría ser un general, pero nadie podía negar el hecho de que lucía más bien como un estratega. El general Pei miró a Xuanyi en el suelo y dijo: «El palacio de Lingwen nos notificó que la situación en el monte Yuyun estaba tal vez relacionada con el palacio Mingguan, por lo cual este subordinado ha venido a asegurarse. No esperaba que realmente fuese el caso. Su Alteza, le hemos causado problemas». Xielian agradeció a Lingwen desde el fondo de su corazón. ¿En qué exactamente era el palacio de Lingwen ineficiente? Gracias por su trabajo, general. Pero cuando Xuanyi, quien aún luchaba con la seda, escuchó vagamente estas palabras, General Pei levantó la cabeza y gritó fervientemente: «¡Peilan! ¡Peilan! ¿Eres tú? ¿Has venido? ¿Finalmente has venido?». Al ser retenida por Ruoye, no importaba qué tan incontrolable fuese su alegría, lo único que podía hacer era arrodillarse. Pero ¿quién hubiera imaginado que cuando este general entró en su campo de visión, su rostro se volvería pálido? «¿Quién eres tú?». Por un lado, Xielian estaba dando un resumen sobre la situación con el novio fantasma a Nanfeng. Cuando escuchó esta pregunta, respondió: «¿No es este el general Pei? ¿Acaso ha pasado tanto tiempo esperándolo que ya no puede reconocerlo?». Nanfeng respondió:
Él es el General Pei, pero no el que ella estaba esperando. Xie encontró esto algo extraño. ¿Acaso hay dos generales Pei? Nanfen respondió, es correcto, realmente hay dos de ellos. Al parecer, el general Pei que esta mujer fantasma estaba esperando era el dios principal del templo Mingguan, mientras que el que estaba frente a ellos era un dios adjunto que a su vez era también un sucesor de la familia del general Pei. Para diferenciarlos cuando debían nombrarlos, todos se referían a este como el pequeño general Pei. En un apropiado templo Mingguan era necesario adorarlos a ambos. Usualmente, sus estatuas eran posicionadas una frente a la otra, tocando sus espaldas. El general Pei era el dios principal, así que sus estatuas celestiales se encontraban siempre mirando a las puertas del templo, mientras que las estatuas del pequeño general Pei estaban posicionadas detrás de las estatuas de él. Sin embargo, aunque uno perteneciera a una generación previa y otro a una generación más tardía, aún parecían hermanos. Además, que dos personas de la misma familia ascendieran podría ser considerada una leyenda. Xuanji miró a su alrededor, pero aún así no pudo encontrar a la persona que quería ver entre la fila de soldados. Desolada, preguntó, ¿en dónde está Pei? ¿Por qué no vino él mismo? ¿Por qué no viene a verme? El pequeño Pei inclinó su cabeza ligeramente, respondiendo, el general Pei está actualmente ocupado con un asunto importante. Xuanji murmuró, ¿un asunto importante? Bajo su largo cabello, sus lágrimas comenzaron a caer mientras decía, he estado esperándolo por siglos. ¿Qué asunto tan importante podría tener? En ese entonces, con tal de verme, cruzaba la mitad de la frontera en una sola noche. ¿Qué clase de asunto importante podría detenerle ahora? Tan importante es este asunto que ni siquiera está dispuesto a verme al menos una vez. Un asunto importante. Realmente no lo tiene, ¿cierto? El pequeño general Pei dijo, General Xuanji, por favor, coopere un poco con nosotros. Dos soldados del templo Mingguan rompieron formación y se acercaron. Roye rápidamente saltó de Xuanji y se enrolló afectuosamente alrededor de la muñeca de su dueño. Xie lo acarició suavemente para reconfortarlo. Xuanji dejó que los dos soldados la levantaran mientras permanecía quieta y aturdida. Después, abruptamente comenzó a luchar, apuntando a los cielos mientras maldecía. «¡Pei-Ming, te maldigo!». Su llanto era muy agudo. Xie la observó en blanco y pensó para sí mismo. ¿No está acaso maldiciendo al predecesor justo frente a su sucesor? Pero este pequeño general Pei mantuvo su rostro serio en todo tiempo y dijo, por favor, discúlpenos. Xuanji continuó gritando roncamente. Te maldigo, será mejor que no te enamores nunca de alguien. De otro modo, si ese día llega, te maldigo para que sufras la misma suerte que yo, que las llamas del amor ardan en ti para siempre y por siempre, que el amor te haga arder, que queme tu corazón, tu hígado y tus órganos. En este momento, el pequeño general Pei le dijo a Xie y a los demás, por favor disculpen mi rudeza y esperen un segundo. Levantó dos dedos y los presionó ligeramente en su sien. Este movimiento era el que activaba la red de comunicación espiritual, por lo cual debería estar comunicándose con alguien. Después de un rato, dejó salir un bajo su mano y la entrelazó con la otra tras su espalda nuevamente. Se volvió hacia Xuanji y dijo, el general Pei quiere que le entregue este mensaje. Eso es imposible. Xuanji bramó, ¡te maldigo! El pequeño general Pei levantó su mano ligeramente y ordenó, llévensela. Dos soldados levantaron a la enloquecida y difícil Xuanji y se la llevaron. Xie preguntó, pequeño general Pei, me gustaría preguntar, ¿cómo se hará cargo de Xuanji? El pequeño general Pei respondió, será sellada bajo una montaña. Buscar una montaña para retenerla allí era de hecho el método más común que utilizaban los cielos para lidiar con demonios y fantasmas. Después de murmurar para sí mismo por un rato, Xie dijo, el resentimiento de esta general Xuanji es realmente pesado. Dado que mantiene en mente con constancia el hecho de que cometió traición contra su propio reino y en cómo sus piernas fueron rotas a causa del general Pei, me temo que sellarla no es una solución de largo plazo. El pequeño general Pei inclinó su cabeza y dijo que cometió traición y que sus piernas están rotas por causa del general Pei. Xie respondió, eso fue lo que dijo, que fue por causa del general Pei que terminó de esta manera, pero me temo que no sé la verdad. El pequeño general Pei respondió, si es dicho de tal modo, entonces, por supuesto. Es cierto que cometió traición por el general Pei, pero los detalles podrían diferir de lo que las personas normalmente pensarían. Después de que ella y el general Pei tomaran caminos separados,
Con tal de incitarlo a quedarse, la general Xuanji le ofreció información militar secreta. Sin embargo, el general Pei no estaba dispuesto a aceptar una ventaja injusta y rechazó su oferta. Xie Lian nunca hubiese pensado que su «traicioné a mi propio reino por ti» significara esto. Cuestionó. Entonces, cuando dijo que sus piernas estaban rotas por el general Pei... El pequeño general Pei respondió. Ella rompió sus propias piernas. Las había roto ella misma. El pequeño general Pei continuó, solemne e inquebrantable. Al general Pei no le gustan las mujeres con mentalidades fuertes y la naturaleza de Xuanji es especialmente fuerte. Es por eso mismo que no pudieron permanecer juntos por mucho. La general Xuanji no quería dejarlo ir, así que le dijo al general Pei que estaba dispuesta a hacer sacrificios y cambiar, por lo cual voluntariamente abolió sus artes marciales y rompió sus propias piernas. De esta manera hizo lo equivalente a cortar sus alas para atarse por completo al general Pei. A pesar de todo esto, el general Pei no la abandonó, la llevó consigo y cuidó de ella. Aún así, nunca la tomó como esposa, ya que el muy preciado deseo de Xuanji no pudo ser cumplido. Se suicidó por odio, no por ninguna otra razón, más que simplemente para hacer sentir triste y agraviado al general Pei. Pero, perdóneme por hablar tan francamente. El discurso del pequeño general Pei había sido refinado y cortés de principio a fin. Con una muy compuesta expresión concluyó. Por eso jamás iba a suceder. Xie Lian frotó su frente. No lo dijo en voz alta, pero lo pensó. ¿Qué clase de personas se supone que son estas? El pequeño general Pei habló otra vez. ¿Quién estaba en lo correcto y quién estaba equivocado? Eso no lo sé. Solo sé que si la general Xuanji lo hubiera dejado ir desde el principio, no hubiese terminado de este modo. Su Alteza, ya este subordinado debe irse ya. Xie Lian devolvió el saludo con su puño y palma y los vio partir. Nanfeng comentó, bichos raros. Xie Lian pensó para sí mismo que él justamente era el hazmerreír de entre los tres reinos, el famoso bicho raro, por lo cual actualmente no se encontraba en posición de criticar a los demás. Sobre el asunto entre el general Pei y Xuanji, a menos que uno estuviese directamente involucrado, sería mejor no comentar sobre quién estaba bien o quién estaba mal. Por el momento, simplemente podía lamentarse por aquellas 17 novias inocentes, los oficiales militares y las personas que les escoltaban. Ese era realmente el lado lamentable de la historia. Hablando sobre las novias, inmediatamente se dio la vuelta para echar un vistazo. Lo que vio fue que los cuerpos de las 17 novias se encontraban ya en descomposición, mientras que algunas se convertían en huesos blancos, otras comenzaban a pudrirse y a emitir un fuerte y fétido hedor. El olor despertó a todos los que estaban en el suelo. Cuando los campesinos volvieron en sí lentamente y vieron la situación a su alrededor, volvieron a alarmarse grandemente y se quedaron impactados. Xie Lian tomó esta oportunidad para caminar hacia ellos e impartirles una doctrina sobre la retribución del buen y el mal karma. Les dijo a todos que una vez que bajaran la montaña, deberían ir y rezar mucho en favor de las 17 novias. Además de eso, también les dijo que pensaran en una manera de notificar a las familias de estas novias para que pudieran reclamar los cuerpos y que jamás volvieran a pensar en vender cadáveres o cometer algún otro crimen. Después de haber experimentado una noche que los hizo temblar hasta la médula y estando carentes de un líder alborotador, ¿cómo podrían atreverse a decir no? Uno tras otro comenzaron a asentir mientras temblaban de miedo. Todos se sentían recién salidos de una pesadilla. Recién ahora se dieron cuenta de que habían actuado como poseídos esa noche. Con tantas muertes, ¿cómo habían podido tener solo cabeza para pensar en dinero y recompensas? Pensando en esto, se sintieron aterrados de ellos mismos. Esa noche se habían confiado en el hecho de que eran grandes en número y que había alguien tomando el liderazgo, por lo cual, atolondrados se dejaron llevar. Ahora, con un aún constante temor en sus corazones, lo mejor sería arrepentirse obedientemente y rezar por bendiciones. El alba estaba por levantarse. Entre la montaña aún había manadas de lobos esperando para causar problemas. Nanfeng recién había corrido alrededor de la montaña, pero ya tenía la misión de escoltar un gran grupo de personas fuera de esta. A pesar de eso, no se quejó y estuvo de acuerdo con Xie Lian sobre reunirse más tarde y discutir lo que pasaría con este bosque de cadáveres colgantes. Cuando el niño en vendajes se despertó, permaneció sentado junto al cuerpo de Xiao Jin, abrazándola. Sin decir nada, Xie Lian también fue y se sentó a su lado, después de atormentar a su cerebro por un rato, y justo cuando estaba a punto de decir algo para consolarlo, se dio cuenta de que la cabeza del niño en vendajes estaba sangrando. Si fuese sangre del bosque de cadáveres colgantes, debía haberse secado hace rato,
pero en cambio continuaba fluyendo, lo que significaba que estaba lesionado. Inmediatamente Shilian le dijo: «Tienes una herida en la cabeza, quita tus vendas y déjame ayudarte a revisarla». El pequeño dudó por un momento, después se dio la vuelta y lentamente comenzó a aflojar las vendas en su cabeza. Sus movimientos eran muy lentos, pero Shilian lo esperó pacientemente. En este momento ya se encontraba pensando en lo que debía cuestionarse después. Pensó: «Este niño definitivamente no puede quedarse en el monte Yuyun. ¿Pero a dónde puede ir entonces? No es como que pueda ir a la capital celestial conmigo. Ni siquiera estoy segura de cuándo es que tendré mi propia comida. Necesito pensar en un plan estable para él. Más allá de eso, también está el fantasma verde Chirón». En este punto, el pequeño ya había terminado de retirar sus vendajes y se dio la vuelta. Cuando Shilian pudo ver por fin el rostro de este niño con claridad, sintió como si solo en cuestión de un instante toda la sangre se hubiese drenado por completo de su cuerpo.